Ya estamos de regreso en Infórmate y este es el momento de nuestra entrevista central. En los últimos días, Danilza, República Dominicana, al igual que el mundo, pero sobre todo nosotros estamos siendo impactados más, además del COVID, por la difteria y quién sabe cuántos virus más en el país. Así mismo es. Hoy vamos a recibir aquí en el estudio a la infectóloga Rosa Abreu, con quien estaremos conversando de estos temas. Bienvenida, Rosa. Bueno, no es la primera vez que Rosa nos visita aquí en el programa. Un placer, bienvenida. Muchas gracias. Siempre bienvenida a la hora de consultar sobre todo esto. Un placer para mí estar con ustedes y gracias por la invitación. Rosa, el ambiente epidemiológico como que está un poquito cargado. Debemos preocuparnos porque por ahí vimos enfermedades que se entendía ya estaban erradicadas, como la difteria y nuevamente, o sea, ya hasta con muertes. Sí, realmente hay que preocuparse porque ha pasado últimamente que quizá con la pandemia de COVID, pues como que nos hemos centrado demasiado en COVID y en sentido general se ha descuidado un poco lo que es otros temas de salud y dentro de ellos lo que es la vacunación para prevenir muchas enfermedades. Entonces sí hay que estar bien alerta, hay que fomentar lo que es el esquema de vacunación, tanto para niños como para adultos. Hay que motivar, educar a la población y también al personal de salud para que preste atención a lo que es la tarjeta de vacunación. Y hay otras entidades, siempre ha habido dengue, o sea, todo el año. Pero si nos centramos solo en COVID, es posible que esto ocurra, que otras patologías que estaban más o menos dormidas comiencen a aparecer nuevamente. Esto quiere decir entonces, doctora, que en todo el año que hemos padecido, que estamos padeciendo del COVID, la gente no se está vacunando. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Bueno. O sea, la gente no está acudiendo a vacunarse o sencillamente no están vacunando en los centros. ¿Cuál es la realidad? Se paró el proceso. ¿Cuál es la realidad? Bueno, los centros nunca han dejado de vacunar. Han estado ahí abiertos, hay muchos centros de vacunación en todo el país. Lo que quizá ha ocurrido es el temor de muchos padres de salir a vacunar a los niños por miedo a que se le pegue otra cosa, a que se contagien de COVID en el centro de salud. Entonces, muchos de estos niños, los pequeños, por ejemplo, que han sido afectados de difteria, no tienen ni una dosis de vacunación. Pero hay que tener en cuenta que hay niños grandes, o sea, 9, 10 años, hasta 14 años, que cuando vemos, o sea, están afectados por difteria y chequeamos su esquema de vacunación y muchos de estos niños no tienen una sola dosis. Wow. O sea, que en tantos años de vida nunca lo llevaron. Entonces, sí, es un problema serio. Realmente esto, lo que se detecta es que existe un poco de cobertura baja de lo que son los esquemas de vacunación en la población. Entonces hay que fomentar, hay que trabajar esta parte porque las vacunas son claves para prevenir enfermedades así como la difteria, que tiene alta mortalidad. Pero esto conlleva una responsabilidad del Ministerio de Exacto. Salud, que debió detectar eso e iniciar los llamados necesarios para que la gente acuda a los centros de vacunación. Bueno, países como el nuestro siempre han tenido, pues, la cobertura de vacunación no es 100%. Según datos estadísticos, ha estado la cobertura en países como el nuestro, en muchos otros, entre 86 y 90%. O sea que sí, siempre hay un grupito de niños a los que por alguna razón la vacuna no llega, siendo gratuitas, porque la vacuna que previene la difteria es una vacuna gratuita y está disponible en todos los centros de vacunación del Estado y privados también. Por eso digo, educación. Pero a eso es que voy, porque entonces el Ministerio de Salud Pública debió detectar que siempre tienen esa dosis. A mí me consta que siempre tienen esa dosis en todos los centros, por lo menos de difteria y de muchísima penta y otras vacunas que son normales. Entonces debió detectar que no se le estaba dando la salida necesaria de acuerdo a los registros que se llevan en los hospitales de nacimiento e iniciar entonces una jornada de concientización sobre la vacunación. Sí, la educación es clave, pero quizá como la mayoría de las actividades, de los enfoques, pues se fueron mucho para el área de COVID y entonces probablemente se descuidado en otras áreas. Entonces, esto quiere decir que no solamente, ahora mismo estamos viendo el caso de la difteria, pero puede también ocurrir que otros virus, otras enfermedades, también la gente pueda empezar a padecerla. Sí, eso podría ser también tomando en cuenta que la vacuna contra la difteria
está combinada. Una es con la pentavalente, que previene contra difteria, toferina, tétanos, hepatitis B, hemófilos influenza B. Entonces, en los niños que no fueron vacunados, pues ellos están expuestos también a estas otras entidades. Aparte de la difteria, ¿han comenzado a detectar tal vez otros casos que no eran comunes ya hace años? No, realmente la difteria es lo que actualmente está muy activo y con alta mortalidad. Pero, por ejemplo, el dengue, que no se previene con vacuna, pero son casos que han estado presentes y que están presentes en nuestro país todo el año, con épocas de altas y bajas. Sin embargo, quizá muchos casos no se detectaron temprano, precisamente porque cuando llegó el COVID, pues la gente, el personal de salud y todo el mundo, pues como que se enfocó demasiado en COVID. Entonces sí hay que hacer un llamado a la población, a los médicos, para que tengamos conciencia al respecto que existen otras entidades. Entonces, si no pensamos en una patología, no la vamos a diagnosticar. O sea, para yo evaluar un niño con difteria y hacer un diagnóstico, yo tengo que pensar que tiene una difteria y debo conocerla. Entonces, concientización en el personal de salud, pero en los padres, los parientes, porque deben vacunar a sus niños y vacunarse ellos. O sea, cuando yo me aplico una vacuna, me estoy protegiendo yo de la enfermedad, pero estoy protegiendo a los que me rodean. Porque hay muchas personas vacunadas que son portadores de algunas bacterias, algunos virus. Entonces, si yo me vacuno, pero por ejemplo no vacuno a mis hijos o no vacuno a mi esposo, y yo soy portadora de una de estas bacterias, pues los voy a contaminar. Entonces, lo más importante es cumplir esquema de vacunación, no perdernos en eso. Existe a veces temor de la gente, ustedes conocen que siempre han existido movimientos antivacunas, pero realmente la importancia de la vacuna ya está demostrado, porque ustedes han visto cuántos niños se han muerto ahora. Realmente los beneficios son muy, muy superiores a cualquier molestia que pueda existir posterior a la aplicación de una vacuna. Eso es, la vacuna es para que tú no adquieras la enfermedad, pero después que tú la tienes, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, la difteria es una enfermedad de etiología bacteriana, que es una bacteria muy agresiva. Entonces, cuando la persona se infecta, el niño o el adulto... ¿Cómo yo sé que no es una simple fiebre y puedo pensar que es difteria? Sí, el cuadro es agresivo. O sea, la fiebre no suele ser tan alta, pero la persona enferma presenta tos, dificultad para respirar, porque se forma una pseudomembrana, algo que obstruye la vía respiratoria alta y que puede hacer que el paciente muera por obstrucción de las vías respiratorias. Esta bacteria libera toxinas, entonces el paciente luce enfermo, muy enfermo rápidamente. El paciente luce tóxico, pero es porque es por esa sustancia que libera la bacteria, y la evolución puede aparecer 2 a 5 días después de haber tenido el contacto. O sea que el paciente comienza con fiebrecita, dolor de garganta, puede tener tos, estridor, que es una respiración ruidosa por la misma obstrucción, pero rápidamente el paciente evoluciona, o sea, se torna en peores condiciones, con palidez, con inflamación del cuello. Esto se le llama cuello de toro. Ocurre porque se inflama el cuello casi siempre de ambos lados, pero son los ganglios que se tornan tan inflamados que se ve así como cuadrado y se ha simulado a cuello de toro. Entonces, cuando se evalúa el proceso, que abrimos la boca o se ve incluso en la nariz, se observa una membrana, que en sí es una pseudomembrana que luce verse adherida a los tejidos y es diferente a todas las otras membranas. O sea, la amigdalitis causa presencia de placas, que se ve con un exudado amarillento. En el caso de la difteria es una membrana gruesa, blanco grisácea, más extensa, de bordes sangrantes. El cuadro es mucho más llamativo. ¿Y es una enfermedad contagiosa? ¿Se contagia? Sí, es altamente contagiosa. El contagio ocurre por contacto de vías respiratorias, por tos, estornudos. Existe también una presentación que puede afectar la piel. No es tan letal, pero igual puede ser contagiosa. También, en menos proporción, los objetos contaminados, por ejemplo, pañuelos, toallas, sábanas, pudieran transmitirla. Pero lo más importante es la transmisión respiratoria.
En el caso de la difteria, ¿por qué mayormente en niños? ¿O adultos también puede estar afectado? Sí, cualquier persona que no tenga un esquema de vacunación completo está en riesgo. O que no lo haya iniciado o que lo haya abandonado. Pero se considera la mortalidad más alta en los niños. De hecho, los números de casos ahora, la mayoría pues son en edades pediátricas. Sin embargo, esa vacuna se aplicaría 2 meses de vida, 4 meses y 6 meses. O sea que el niño estaría protegido los primeros años. A partir de los 6 meses sí se cubre el esquema completo. Debe cubrirse, exactamente. Y se pone, a los 2, 4, 6 meses se recomienda un refuerzo a los 18 meses de vida, o sea, cuando el niño tiene año y medio. Otro refuerzo cuando va a entrar a la escuela, que es entre 4 y 6 años, nuevamente en la adolescencia. Y nosotros como adultos, pues por lo menos cada 10 años aplicar un refuerzo. Cada oportunidad en la que el niño va al centro de salud, hay que aprovecharla para vacunas. Entonces, siempre es bueno decirle a las madres que lleven su tarjeta de vacuna y que se vacunen ellas. A veces uno las manda y le dice, vacune el niño, pero vacúnese usted también. Son oportunidades que no debemos dejar pasar. Tengo la enfermedad, doctora. ¿Qué hago? Bueno, realmente hay que acudir ante cualquier sospecha. A los dominicanos le encanta automedicarse. Bueno, y los remedios. Eso es grave, sí. Y en el caso de la difteria sería en muchas entidades, pero hay algunas que son peores y que el pronóstico puede ser sombrío. Entonces, si tiene fiebre, dolor de garganta, debe acudir al centro de salud a que se revise el niño o el adulto, porque el enfoque es diferente. O sea, es un paciente que si sospecha difteria, hay que tratarlo. O sea, no es que yo sospecho difteria y le voy a mandar a hacer análisis, estudio, no. Si el médico piensa que es difteria por las manifestaciones clínicas, porque el niño tuvo en contacto quizá con alguien que tuvo difteria, o porque no tiene un esquema de vacuna completo, sospechamos que es difteria, hay que dejarlo ingresado. Lo primero que se hace es tomar muestras, porque siempre, o sea, en este tipo de enfermedades que tienen una importancia epidemiológica muy, muy importante, porque son infectocontagiosas, siempre es bueno confirmarlo. Entonces lo que hacemos es tomar las muestras en el momento, pero hay que medicar, o sea, hospitalizar en aislamiento. O sea, es un paciente que no debe estar en contacto con otros pacientes ni tener visitas, porque se trata de un proceso infectocontagioso importante, y comenzar a medicar. Los medicamentos tienen que ser intrahospitalarios en el paciente enfermo. Se utiliza antibióticos y antitoxina, por lo que les decía que la bacteria libera una toxina que es agresiva y puede dañar órganos también. O sea que no solo se localiza a afectar la vía respiratoria, sino que puede afectar también corazón, sistema nervioso y los riñones también. ¿Alrededor de cuántos casos, doctora, tiene conocimiento se ha registrado en el país ya de difteria? Bueno, yo vi que se reportaron en esta semana 19 casos. Mucho y 10 para muertes. Una semana. Demasiado, es demasiado. El último año que se reportaron muchos casos así en este país fue el 2004. O sea, estamos hablando de una diferencia hace de muchos años. Claro. Y fue una alarma, fueron 122 casos. El año del 2019 y 2020 se vieron 3 casos en total. O sea, y 2 prácticamente exactamente, no se compara, sí. Hay que estar muy alerta. De hecho, el ministerio creó la alerta y se estaban pesquisando los sectores donde viven esos pacientes diagnosticados, porque hay que investigar a todos los contactos. O sea, el niño que se enferma en su hogar hay que ir, hay que hacer una intervención, hay que vacunar a todos, o sea, incluyendo la persona enferma, hay que vacunarlo en periodo de convalescencia, vacunar a sus contactos e investigarlo. O sea, la madre de un niño que está positivo, o sea, que tiene una difteria, aunque sea por sospecha clínica, hay que tomar las muestras igual, y se utiliza en ellos un tratamiento profiláctico, y además se refuerza el esquema de vacunación o se inicia, porque realmente es triste que un niño grande pues no tenga ninguna vacuna. Entonces como que uno no ve, viviendo a veces en la misma capital, con centros de vacunación bastante cercanos. Claro. Entonces como que no hay ninguna justificación realmente. Yo pienso entonces que falta lo principal, la educación, sí, las informaciones de parte del Estado, de salud pública.
Claro. Pienso que por ahí puede ser que venga, que venga el fallo. Vuelvo a repetir lo mismo, claro. Es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública detectar que las vacunas no están saliendo en cada uno de esos centros, entonces ver qué pasa, que la población no está acudiendo a vacunarse. Sí, de hecho, hay organizaciones locales en los sectores, o sea, en los barrios, a veces en los pueblos, incluso juntas de vecinos. Yo entiendo que ese tipo de instancias puede ayudar a movilizar a la población, a transmitir el mensaje de la importancia de vacunar, de no automedicar, de acudir a los centros de salud. Entonces sí, hay que valerse de todos los medios. Después que está la enfermedad ya, doctora, ¿estamos preparados para tratar el tema? ¿Está preparado el país? ¿Están preparados los centros médicos para tratar el tema? Sí, realmente no todos los centros médicos están preparados por el hecho de que, quizá no porque desconozcan, sino porque es un paciente que se puede complicar, que muchas veces amerita unidad de cuidados intensivos y que debe estar aislado. Entonces no todos los centros de salud nuestros tienen la capacidad. Manejan ese protocolo. Exacto. Pero sí, los medicamentos están. Cuando hay un caso diagnosticado, se solicita y no falla. Mi preocupación por las muertes que estoy viendo. Sí. O sea, y eso como que te llama a ti a cuestionarte. Estamos preparados porque se supone que la mayoría de los niños que mueren son de gente de escasos recursos. Entonces, ¿estamos preparados nosotros para tratar este tema? Bueno, eso es un poquito complejo porque cuando llega un caso índice, nosotros no sabemos cuántos contactos tuvo hasta que se hace la pesquisa en el área, o sea, en el hogar, en el sector, en las escuelas, en la institución. Pero es alarmante porque la mortalidad es alta. Entonces hay pacientes que cuando llegan al centro de salud están tan afectados que aunque le pongamos todo lo que lleva, el paciente puede morir. Entonces sí, hay que estar alerta porque, o sea, no, realmente ningún país está preparado para eso, pero se tienen los insumos, está la alerta epidemiológica, están los medicamentos, las unidades de cuidados intensivos, pero en cuanto a lo que es mortalidad, pues los pacientes se pueden morir incluso siendo bien manejados. Yo pienso que ya Salud Pública debió de tener un programa de orientación en torno a este tema, claro. Definitivamente. Sí, la educación es clave. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Siempre es bueno que nos visite y tener las orientaciones del lugar ante estos temas de salud. No, un placer para mí. Estamos a la orden siempre y pues me alegra de traer estas informaciones porque realmente es un momento clave para intervenir en la población. Yo voy a aprovechar para hacer un llamado y la voy a poner en evidencia porque la encargada del departamento de vacunas en mi casa es María Vargas. Entonces María Vargas nos ha faltado a la última dosis del niño de difteria, que tiene 4 años. No ha cumplido, así que está en falta. Claro que sí. Ahí no nos podemos perder, ¿eh? Hay que perder el temor a otros procesos y acudir y cumplir. Es nuestro deber, por nuestros parientes, por nosotros, por nuestro país. Este mensaje llega, porque ya se puede perder otra cosa, pero no infórmate. No, excelente, excelente. Va directo al mensaje. Así es. Vamos a una pausa, pero al regreso todavía hay más.